Hoy te voy a mostrar cómo avanzamos con el desarrollo de nuestro juego, pasando de tener esto en Unity Engine a tener esto en el motor Unreal Engine. Parecen dos juegos distintos, sí, pero esto es el proyecto Patas, así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle de lo que avanzamos en estos últimos meses. Yo soy Romita y estoy desarrollando junto al señor Mandes un videojuego el cual denominamos Proyecto Patas. El juego es un RPG de mundo abierto en donde tenés una plataforma y ahí es donde podés construir tu base. La podés controlar dándole indicaciones de movimiento y el objetivo es protegerla de las posibles amenazas del mundo. Tiene obviamente toques de supervivencia, pero también tiene algunas cosas de gestión que te voy a mostrar en este devlog y en los próximos. Para empezar, déjame contarte que hubo un cambio muy grande en el proyecto. Si viste los devlogs anteriores, posiblemente sepas que el proyecto está hecho en el motor de videojuegos Unity, pero ya no más. Luego de analizarlo bastante, decidimos pasar el proyecto a Unreal Engine porque esto nos va a permitir hacer el proyecto de una mejor manera. Con esto no quiero decir que Unreal sea mejor que Unity o viceversa, sino que simplemente para este proyecto Unreal es la mejor opción. Ahora no voy a ir al detalle del por qué, pero si te interesa déjamelo en los comentarios porque eso merecería un video aparte. El pequeño problema con este gran cambio es que ninguno de los dos sabía usar Unreal, así que antes de migrar el proyecto decidimos hacer juegos pequeños para aprender a utilizarlo. Ahí es cuando hice la recreación del Doom y el Shipped 3D. Ahora sí, ¿qué es lo que hicimos? Empecemos hablando un poco del jugador principal. En la versión de Unity teníamos un personaje en tercera persona, pero en esta nueva versión vamos a estar jugando en primera persona. Si te gustaba que sea en tercera persona, quédate tranqui, porque también lo va a tener. Simplemente queremos empezar con la primera por cuestiones técnicas que explicaremos en los próximos devlogs. Lo primero que hicimos fue comprar unos assets temporales para los brazos, llevarlos a Blender, ponerle unos huesos y hacer algunas animaciones. De correr, de saltar, aunque no parezca, de atacar, de talar y de una de tirar magia. ¿Magia? Exactamente, porque algo nuevo que vamos a estar cambiando en el proyecto es que el protagonista sea un mago. Esto nos va a permitir implementar varias ideas que tenemos, pero como todavía no tenemos eso definido, empezamos con al menos agregar que el jugador pueda lanzar un proyectil de fuego. Con eso ya dejamos preparado un pequeño sistemita de magias que nos va a permitir agregar nuevas sin ninguna complejidad. Cada magia va a gastar cierta cantidad de maná y por ahora la única forma de recuperarla es automáticamente a medida que pasa el tiempo, o con estos ítems que van a caer aleatoriamente pero no estamos seguros que vayan a quedar en el juego final. Digamos que es una solución temporal. Para el proyectil de fuego usamos unas partículas de un pack que también adquirimos, el cual nos provee muchísimas más, así que por lo pronto esto nos viene genial. También va a tener un sistema de cuerpo a cuerpo, así que implementamos algo súper básico y funcional. Pero no avanzamos más porque al tener que pensar bien cómo va a ser, preferimos invertir el tiempo en algo más importante. Lo más probable es que sea estilo hack and slash. Podemos cambiar de modo entre magia y arma equipada, pero también al modo de construcción, el cual tuvimos que rehacer por completo. El sistema anterior tenía muchos problemas y habían cosas que faltaban, así que aprovechamos y lo hicimos mucho mejor. Primero agregamos lo que ya teníamos, un sistema básico en el que todo se puede enganchar con todo, suelos, paredes, escaleras, paredes para poner puertas y cofres. Pero para los cofres lo implementamos de una mejor manera, en donde podemos decidir las posiciones válidas al construirlo, porque no tiene sentido construir el cofre en las paredes o en el techo, pero si en el futuro tenemos un cofre que se pueda únicamente enganchar al techo, es cuestión de configurarlo distinto. Por ejemplo, agregamos estas antorchas que únicamente se pueden enganchar a las paredes y no se puede en el suelo o en el techo. Y otra cosita que agregamos fue la funcionalidad de rotar los cofres, antorchas y algunas partes más. Luego agregamos otro cambio que consistía en que ciertas cosas solo se puedan construir en lugares específicos. Por ejemplo, agregamos la posibilidad de crear una puerta pero que solamente se pueda construir en este lugar de esta pared en específico. O nuestra gran querida torreta, que aunque ya no flote sigue siendo un arma y se puede colocar únicamente en la ventana. Con esto quiero aclarar que estos son dos ejemplos para probar la funcionalidad que desarrollamos, pero no sé si va a haber torretas en las ventanas, quizás se puedan enganchar a cualquier pared o incluso al techo, o quizás directamente es una torre como teníamos antes. Vamos a ir viendo y haciendo lo que más sentido tenga para el diseño del juego y gameplay. Además, temporalmente agregamos esta pequeña interfaz para poder seleccionar qué es lo que queremos construir. Sí, hay dos construcciones que todavía no mostré, pero lo tengo que hacer más adelante. También implementamos la funcionalidad de poder borrar las partes que vamos construyendo, y se va chequeando que no queden partes flotando o desconectadas. Por ejemplo, si destruyo estas paredes, no se destruye más nada, pero si destruyo estos suelos que tienen paredes enganchadas, se destruyen también. O si destruyo este simple suelo, se destruye absolutamente todo. Y como obviamente pudieron notar, ya reemplazamos los modelos que teníamos antes por unos más lindos que adquirimos. De todas formas, nos falta agregar algunas partes más, como por ejemplo distintos techos, distintos tipos de paredes, decoraciones, etc. Tenemos que definir bien cómo va a ser el tipo de actualización de estas construcciones, pero lo vamos a dejar para más adelante porque por ahora este sistema básico nos alcanza. Y por las dudas quiero aclarar que no creo que se vaya a poder construir en cualquier lado del mapa, sino que únicamente en la plataforma. Y ya que la nombré, hablemos de la gran, única e inigualable plataforma, o como a mí me gusta decirle, mesa con patas.
Obviamente tuvimos que hacerla desde cero, pero además de haber hecho todo lo que ya tenía antes, la mejoramos e implementamos nuevas cosas. Así que vamos por partes. Lo primero que hicimos fue mirar el modelo que teníamos antes y darnos cuenta que ni siquiera servía como prototipo. Así que modelamos el prototipo de la plataforma versión 2.0. Aún así, aunque el modelo solo sea un prototipo, no estábamos muy convencidos del todo, porque seamos sinceros, está bastante feo. Por suerte, el gran desarrollador de videojuegos 3D Novax nos había modelado un prototipo hace como 4 meses, así que decidimos utilizarlo porque nos viene perfecto hasta que tengamos el definitivo. Muchas gracias, Novax. Para el movimiento de las patas y el Inverse Kinematics usamos Rig Control, que es una herramienta buenísima que nos provee Unreal. Incluso aprovechamos y mejoramos un poco el movimiento de patas para que únicamente mueva una o dos patas al mismo tiempo, y si mueve dos, que sean las opuestas. Con esto ya tenemos la animación procedural de las patas de la plataforma completamente cubierta. Lo que nos queda hacer es que el cuerpo vaya rotando un poco a medida que va caminando, porque actualmente se la ve un poco rígida y visualmente no queda tan bien. Para el movimiento hicimos un cambio muy grande que afecta bastante a la jugabilidad. En la versión anterior era necesario acceder al minimapa por medio de esta construcción y al cliquear en un punto, la plataforma empezaba su caminata hacia ahí. Ahora la plataforma ya tiene su núcleo que además funciona como un panel de control y se va a poder utilizar para varias cosas. Y una de esas es gestionar el movimiento. Podemos decirle que vaya para adelante, que vaya para atrás, que rote a la izquierda, que rote a la derecha, que se agache para que nos podamos subir, que se ponga de pie y además podemos cambiar la velocidad. Y para poder subirnos, si la plataforma no está agachada, por ahora podemos apretar una tecla que va a hacer que la plataforma se agache, siempre y cuando estemos en un rango determinado. Otra cosa que aprende la plataforma es escaparse del motor para poder suscribirse al canal de Romita y darle like a este video. Qué grande que es la plataforma, literalmente. También tiene un pequeño sistema de detección de obstáculos para frenar cuando ve algo adelante y sabe que no va a poder pasar. Obviamente, si el obstáculo no es muy alto, simplemente modifica la altura y listo. Por ejemplo, en este caso la subida es alta pero no lo suficiente para que la plataforma frene, así que simplemente sube. Pero en este otro caso, la montaña es bastante alta, así que simplemente frena. Vamos a ir agregando más cosas a este panel, como por ejemplo los stats de la plataforma, que todavía no implementamos, y algunas estadísticas, como por ejemplo la energía restante que tiene para caminar. Pero te preguntarás, ¿qué es la energía? Es otra cosa nueva que implementamos y la plataforma la necesita para realizar cualquier acción de movimiento. Incluso va a poder utilizarla para hacer otras cosas, como por ejemplo, si la plataforma está quieta y no tiene la vida al 100%, automáticamente empieza a utilizar esta energía para recuperarse. Posiblemente agreguemos la posibilidad de activar o desactivar esta funcionalidad. Ahora sí, ¿se acuerdan que habían dos construcciones las cuales no mostré? Están relacionadas con la energía. Una de ellas es este hermoso cubo con un signo de pregunta a lo Mario Bros, porque todavía no tenemos el modelo definitivo, y representa a un horno o generador, y su propósito es proveer energía a la plataforma a cambio de un combustible, como por ejemplo madera. Si la energía de la plataforma está al máximo, el generador no hace nada, pero en cuanto detecta que bajó del 100%, empieza a consumir unidades de combustible una a una, y a cambio de eso le va otorgando energía a la plataforma a medida que pasa el tiempo. Por ahora se activa automáticamente cuando la plataforma deja de tener el 100%, pero posiblemente agregaremos opciones para que por ejemplo los generadores se activen cuando la plataforma baja de cierto porcentaje y hasta llegar a cierto porcentaje. La otra parte para construir es mucho más sencilla y está representada por esto que no sé bien qué es, pero en pocas palabras aumentan la máxima energía de la plataforma. Combinando estas dos nuevas construcciones podemos hacer que la plataforma vaya siendo poco a poco más independiente. Otra forma de conseguir energía es mediante estos ítems que se pueden obtener en el mundo, y también hay otros que otorgan vida, pero al igual que los ítems que dan maná, no estamos seguros de que esto vaya a quedar. Estuve mencionando la vida, pero todavía no conté cómo es que la plataforma puede perderla, así que para eso hablemos de los enemigos. Por ahora siguen existiendo dos tipos de enemigos, los que atacan de cerca y los que atacan de lejos. Primero bajamos un modelo temporal de Mixamo, pero la verdad es que nos daba un poco de miedo, así que decidimos adquirir un asset temporal un poco más lindo. Y usamos el mismo modelo para representar a ambos tipos. Para diferenciarlos le pusimos un arma distinta. El que ataca cuerpo a cuerpo, no hay mucho para decir. Y el que ataca de lejos, por ahora tira los mismos proyectiles que puede tirar el jugador, pero ya lo dejamos todo preparado para que pueda tirar lo que necesitemos, ya sea otro proyectil, flechas, etc. En cuanto al comportamiento de los enemigos, por ahora es un tanto simple. Si no detectan a nadie para atacar, van caminando de un lado para el otro y ya. Pero si encuentran uno o más objetivos, van a atacar al que esté más cerca. Pero hay una pequeña diferencia entre los enemigos de cuerpo a cuerpo y los de rango al momento de atacar a la plataforma. Si el enemigo es de tipo cuerpo a cuerpo, ataca a la pata que encuentre más cercana, pero la plataforma no va a perder vida, sino que va a perder energía, porque si la plataforma se queda sin energía, se cae, porque la necesita para poder estar de pie. Y en ese momento el enemigo de cuerpo a cuerpo va a cambiar el objetivo hacia el cuerpo de la plataforma, porque al atacarlo sí le saca vida. Obviamente si forzamos a que la plataforma se agache, aunque tenga energía, el enemigo preferirá atacar al cuerpo también. Por otro lado, si el enemigo es de rango, ataca directamente al cuerpo de la plataforma.
En devlogs anteriores contamos que la única forma de sacarle vida a la plataforma era atacando a su núcleo, pero acá es donde lo cambiamos un poco. Al núcleo lo hay que defender bien utilizando las construcciones porque los ataques en este punto van a ser críticos, o sea, van a quitar más daño. Y todavía no lo implementamos, pero la idea es que cuando la plataforma esté en el suelo, los enemigos se puedan subir e intentar llegar al núcleo para destruirla más rápido, destruyendo cualquier construcción que haya en su camino. También pensamos que más adelante haya enemigos voladores y puedan atacar al núcleo directamente, o quizás enemigos de rango que puedan atacar con flechas o magias con trayectoria parabólica y no lineal. También gracias a Unreal y un poco de código ya dejamos todo el sistema de equipos preparado para que eventualmente puedan atacarse entre enemigos de distinta facción, o que no haya fuego amigo cuando juegues en cooperativo con tus amigos. Para, ¿me estás confirmando que el juego va a ser multijugador? Sí, el juego va a ser multijugador y para empezar vamos a implementar el modo cooperativo. O sea que opcionalmente vas a poder jugar la historia del Proyecto Patas con amigos o solo. Bueno, solo nunca vas a estar porque a tu lado siempre estará esta hermosa mesa con patas. Vamos a contar un poco más sobre el modo cooperativo en otro devlog, pero por ahora déjame decirte que todo lo que te conté y me falta por contar en este devlog ya está funcionando con multijugador. Como por ejemplo el inventario. Rehicimos por completo todo el inventario e incluso agregamos cosas que todavía no teníamos. Posiblemente falten varias cosas, pero por ahora con el inventario ya se puede mover ítems de un lado para el otro, sumar ítems del mismo tipo hasta llegar al máximo del stack. El máximo del stack puede variar dependiendo del ítem, aunque en este caso ambos ítems tienen 200 como máximo. Ítems que no se pueden agrupar, por ejemplo la espada, separar el stack apretando Shift, tirar objetos al arrastrar el ítem a cualquier parte de la pantalla. Si agarramos ítems del suelo, automáticamente van al inventario siempre y cuando haya lugar. Ignoren todo lo que es visual porque claramente es temporal y funcional y no va a quedar así. Y también agregamos cofres, los cuales se pueden lootear. Momentáneamente hicimos que el inventario se pueda mover a la posición que quieras, pero no sé si esto va a quedar. Además implementamos el inventario de una forma que se puede extender para agregar otras funcionalidades, como por ejemplo el equipamiento. En este caso tenemos 4 slots de equipamiento: cabeza, pecho, piernas y el arma. Obviamente no tenemos definidos cuáles van a ser los equipamientos que el juego tenga, pero para agregar o remover tipos es cuestión de minutos. Internamente el equipamiento es un inventario pero extendido, con algunas funcionalidades extra. Por ejemplo, podemos equipar una espada o un hacha únicamente en slot específico para eso. Si intentamos agregar madera o piedra, obviamente no podemos. Lo mismo pasa con el generador. Si intentamos mover cualquier ítem que no esté marcado como combustible, no lo va a permitir. Además, al tener los ítems implementados, hicimos que al construir sea necesario tener cierta cantidad de materiales. Todavía no lo representamos visualmente, pero como podemos ver, si construyo algunos suelos y algunas paredes, me saca madera y piedra del inventario. Y si no tenemos los materiales necesarios, simplemente no me deja construir. Y si luego destruyo una de las paredes construidas, cae en la mitad de los ítems que utilizamos para construirla. Por cierto, cada vez que vemos esto de presionar E para hacer tal cosa, es un pequeño sistemita de interacción que implementamos y se puede reutilizar para lo que sea. Por ejemplo, los cofres, el generador, el núcleo, agarrar ítems, etc. Algo importante que ya tenemos funcionando con respecto al equipamiento es toda la lógica para tener distintas animaciones dependiendo del arma que tenemos equipada. Por ejemplo, si tenemos una espada, la animación de estar quieto o incluso de atacar va a ser distinta a la del hacha. Y ya que estamos hablando del hacha, déjame contarte que implementamos un pequeño sistemita de recursos, porque antes te hablé de la madera como combustible, pero nunca te conté de dónde se saca y cómo. Obviamente la madera la obtenemos talando árboles y de la misma forma obtenemos las piedras, talándolas, ¿no? Bueno, es mejor que matándolas como teníamos antes. Hay que matar a los árboles y piedras. En fin, si talamos un árbol, por ahora simplemente desaparece y nos dropea la madera. Y lo mismo pasa con las piedras. Todavía no sabemos si vamos a tener la típica de tener un hacha y un pico o simplemente vamos a implementar una herramienta multiuso que nos sirva para todo. ¿A ustedes qué les gustaría? Para el tema de los recursos utilizamos Instanced Mesh, que nos permite tener muchísimos árboles o piedras o lo que sea sin hacer que explote la tarjeta gráfica. No voy a entrar en detalle técnico acá porque claramente es algo interesante para dedicar un video a ello, así que dejame un comentario si te gustaría que lo haga. Pero en pocas palabras, el problema que esto nos genera es que los árboles no pueden tener ninguna lógica más que la representación gráfica y colisiones. Así que tuvimos que implementar una pequeña cosita para que las instancias de estos árboles o piedras se eliminen y sean reemplazadas por un árbol o una piedra con la lógica que nos permite talarlo. Y de la misma forma, si nos alejamos, que se vuelva a convertir en una Instance Mesh. Visualmente, como podés notar, también hicimos varios cambios y eso fue gracias a que adquirimos varios assets. Todavía quedan bastantes cosas para implementar y contar, pero eso lo veremos en la próxima. Suscríbete así te enterás cuando salga un nuevo devlog.